La posada del fin de los mundos es un lugar situado en las fronteras del reino de Morfeo. Quizás se encuentre en las fronteras de todos los reinos. Es un pequeño afloramiento del país de sueños. Un lugar de convergencia. Un punto de descanso para personas provenientes de una multitud de culturas y mundos. Y tal vez sea también una especie de refugio. En realidad, no voy a ser yo el que cuente estas historias, sino aquellos que las vivieron en primera persona. Comenzamos con un hombre llamado Brant Tucker. Visto ahora, lo que sigue sorprendiéndome es cómo reaccioné a todo aquello. Charlene Mooney iba dormida en el asiento del copiloto y yo llevaba conduciendo casi toda la noche. Le había prometido a Charlene que la despertaría a las 3 para que se pusiera ella al volante, pero estaba profundamente dormida y yo tampoco es que me sintiese muy cansado. En cualquier caso, era una cálida noche de junio. Hubo un momento en el que vi un búho con alas estroboscópicas a la luz de los faros. Nos cruzábamos con un camión cada 20 minutos o así. Viajaba a 130, pero bajaba a 100 cuando me avisaba el detector de radares. Hubiera tarareado las canciones de una cinta de Buddy Holly, pero no lo hice por no despertar a Charlene. Acababa de pasar un pueblecito con un nombre parecido a ninguna parte, población 453, cuando empezó a nevar. Oh, joder. Debía de estar muy cansado. A ver, no me pareció extraño que se pusiese a nevar en junio. Tan solo pensé, mierda, nieve, y reduje la velocidad a 90. Como cada vez nevaba más, puse los limpiaparabrisas. Detesto conducir con nieve. El movimiento de los copos al caer hace que me duelan los ojos y que pierda el sentido del equilibrio. Es como sumergirte en un campo de estrellas. Pensé en despertar a Charlene solo para que viese la nieve. Empezaba a darme cuenta de que a lo mejor tenía demasiado sueño como para seguir conduciendo, cuando algo extraño y enorme apareció por uno de los lados de la carretera y se cruzó delante del coche. ¡No! ¡No, no, no, no! Después, todo sucedió muy despacio y con mucha calma. Atravesé la valla y fui dando tumbos por un prado. Pisé el freno, preocupado por lo que me iba a decir Charlene al despertar si rozaba el parachoques. Entonces empezamos a dar bandazos mientras caíamos por la colina y los frenos no funcionaban. Íbamos a chocar contra un roble enorme. Nos dirigíamos lentamente hacia aquel árbol. Y pensé con bastante tranquilidad: voy a morir. Lo más probable es que muera. Decidí que no tenía tiempo para despertar a Charlene y pedirle disculpas por matarnos a los dos. Me pregunté si en realidad había sido tan inteligente ahorrarme el billete de avión y compartir coche con Charlene hasta Chicago. Ni siquiera éramos amigos. Pero no estaba asustado, ni tampoco preocupado. Todo sucedía a cámara muy lenta. Todo parecía muy sencillo. Sabía que podía morir, pero lo asumí con frialdad. La emoción más fuerte que sentía era un leve interés. Un leve interés y una repentina perplejidad al darme cuenta de que estaba nevando en junio. El choque contra el árbol fue muy fuerte. Hubo un silencio que no era un silencio. El motor se paró, pero se oía un zumbido que provenía de debajo del capó. Podía sentir el aire helado en la cara y los húmedos copos de nieve al deshacerse. Así que no estaba muerto.
Podía oír a Charlene quejarse en el asiento del copiloto y yo no podía moverme. Un instante de terror, el primero. Oh, Dios. ¿Y si me había quedado paralítico? A lo mejor me había roto la columna e iba a morir allí, inmóvil, en un campo de Iowa o de Idaho o de cualquier otro estado que empiece con una vocal. No, era el cinturón de seguridad. Gracias a Dios. Lo solté y salí fuera del coche. Charlene estaba casi inconsciente. Tenía cortes en la cara y la saqué del coche. Todo parecía un sueño. Todo parecía irreal. Era como si me estuviese viendo a mí mismo actuar en una película sobre mi vida. Brant, ¿qué ha ocurrido? Hemos tenido un accidente con el coche. Vamos. Te vengo. Esa cosa se cruzó de repente y... ¡Oh, Dios! ¡Oh, serás gilipollas! ¡Me has destrozado el coche! ¿Por qué no me has despertado? Oh, ¿por qué no me has dejado conducir a mí? Deberías haberme despertado. Deberías... Charlene, tenemos que volver a la carretera y parar algún coche para que nos lleve a un hospital. Charlene, ¿me escuchas? Creo que me estoy volviendo loca. Me da la impresión de que está nevando. Es que está nevando, creo. Y ahora calla. Así que subí por el prado hasta la carretera con gran dificultad, lleno de sangre, pensando, o para un coche o encuentro un teléfono. Cualquiera de las dos cosas nos servirá. Confiaba en que no fuese una fractura de cráneo. De todas maneras, las heridas en la cabeza sangran mucho, aunque no sean graves. Eso lo sé hasta yo. Pero la carretera estaba más lejos de lo que recordaba. No sé hasta dónde llegué con ella en brazos. Lo que sí sé es que caminé hasta que ya no pude más. Se convirtió en una gran carga y me hundí en la nieve, incapaz de moverme. ¿Cuándo empezaron las alucinaciones? ¿Fue con la nieve? ¿Con los animales? ¿Con la voz? Charlene estaba inconsciente. Yo tenía mucho frío y estaba entumecido. Lo único que quería era tumbarme y no volver a levantarme jamás. Y entonces, una voz dijo: Amigo, en mi opinión creo que, dadas las circunstancias, el quedarte ahí sentado en la nieve no es la mejor opción. ¿Quién? Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde? Aquí. ¿Te refieres a si hay alguien más aparte de mí? No, solo a ti. Bueno, yo sí que estoy aquí. Eso es lo que he dicho. De lo contrario, si yo no estuviese aquí, no podría haberte dicho nada. Miré a mi alrededor, pero allí no había nadie. Necesitas ayuda, amigo. Necesitas ayuda tú y esa joven que está ahí contigo. Esa cosa roja es sangre, no tengo ni la menor duda. Y se supone que tiene que estar dentro. Que no esté dentro es una mala señal, te lo aseguro. Hola. Necesitamos ayuda. Coge ese camino. Al final encontrarás una posada. Pero tienes que estar seguro de que está ahí. Si no estás seguro del todo, entonces solo habrá luciérnagas y árboles. ¿Eh? Justo allí, por ahí, un poco más lejos. No puedo. No puedo levantarla, ni moverme. No puedo ponerme en pie. Ah, pues nada. Yo encantado de hacerte un favor, amiguito. ¡Hey! Un dolor agudo, como si me hubiesen clavado una aguja en la parte trasera de los pantalones, hizo que me pusiese en pie de un salto. Vi como un animalillo se escabullía entre la nieve. ¿Púas? Había huellas en la nieve detrás de mí, huellas de erizo. Vamos. Ya te tengo. Cargué con Charlene y seguí hacia adelante con gran esfuerzo. La nieve hace que el paisaje cambie por completo, y era incapaz de encontrar la interestatal. ¡Mierda!
pero sí que encontré una especie de camino rural. Me recordó a Inglaterra. Vi unos árboles que sobresalían en un camino sinuoso, y al final del camino vi una luz. Era una luz amarilla y cálida, la primera que veía desde que dejamos el coche accidentado. Estaba en medio de un pequeño grupo de árboles muy parecidos a los de los dibujos de Arthur Rackham. ¿Acaso estaba viendo visiones? ¿Luciérnagas? ¿Eso que se veía detrás de los árboles eran las ventanas de un edificio o tan solo una nube de luciérnagas? ¡Por favor! Por favor. Me acerqué al pequeño grupo de árboles y a medida que la nevada amainaba, vi cómo sus siluetas empezaban a convertirse en el contorno de un edificio con luces en las ventanas emplomadas. Parecía la típica posada de estilo Tudor que suele haber en la campiña inglesa, con un cartel desgastado en el que se podía ver el dibujo de una casita al borde de un acantilado con el nombre encima: El fin de los mundos. Debajo de la imagen también se podía leer la palabra posada. Ni siquiera me detuve a pensar en qué hacía una taberna inglesa en el medio oeste de Estados Unidos. Simplemente seguí adelante. ¿A quién le toca ahora? Yo me sé una historia que me contaron una vez en Abdera sobre un espejo hambriento hecho de bronce. ¿Otra vez esa historia? ¿No te sabes ninguna mejor, Menton? Bueno, pues entonces... Apenas me quedaban fuerzas para abrir la puerta. No podía seguir con Charlene en brazos mucho más tiempo. El interior consistía en una gran sala dividida en 2 o 3 espacios más pequeños con un techo bajo de madera. El humo que salía de la enorme chimenea parecía llenarlo todo. Fui incapaz de distinguir a toda la gente que había allí dentro, pero lo que pude ver me resultó extraño. ¡Ayuda! Dios mío, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué te ha pasado, amigo? ¿Y a tu mujer? El tipo corpulento que estaba detrás de la barra tenía la barba y el pelo largo gris y llevaba el torso desnudo. El coche. Un animal en la carretera. Un árbol. Mi amiga está malherida. Tuve que dejar a Charlene en el suelo y me senté a su lado, demasiado cansado como para intentar siquiera comprender lo que ocurría. Necesito usar el teléfono. ¿Un teléfono? He oído hablar de esas cosas, pero no creo que en esta posada haya nada parecido a eso. Y aunque lo hubiese, tampoco creo que se pudiese utilizar para pedir ayuda para tu amiga. Sin embargo, yo soy un cirujano de gran talento. No me jodas. La mitad inferior del tipo corpulento era la de un caballo. Me llamo Quirón. Posadera, aquí hay unos viajeros que necesitan ayuda. Bien, veamos. El centauro se arrodilló junto a Charlene para comprobarle el pulso. La posadera, una mujer alta con un sari, me trajo un vaso de brandy en una bandeja. ¿Os ha pillado la tormenta? Toma, bébete esto. Pero tengo que... Tú bébetelo. Mientras me lo bebía, eché un vistazo a mi alrededor. No todos los clientes de aquel lugar eran extraños. Algunos eran mucho más que eso. Había un par de jóvenes con aspecto feérico y orejas puntiagudas, y también un grupo que iba vestido como en una novela de Dickens y que parecían salidos del negocio de pompas fúnebres. Alguien me dijo más tarde que eran necropolitanos. Al menos la camarera era guapa. Algunas personas bebían vino, otras cerveza, otras whisky. Los necropolitanos bebían algo que parecía sangre y líquido de embalsamamiento. Por suerte, yo no. ¿Qué era eso? Sabía a clavo y a miel y... Algo que te ayudará. ¿Dónde está este lugar? Esta es la posada del fin de los mundos. ¿Cuál es tu historia? Me llamo Bran Tucker y ella es Charlene Mooney. Es vendedora y buscaba un acompañante para ir a Chicago y yo... Lo siento, el coche está en algún campo de por ahí.
Tengo que llevarla a que la vea un médico. ¿Alguno de vosotros tiene una furgoneta? Y debería llamar por teléfono para avisarles de que vamos a llegar un poco más tarde. Se nos cruzó una especie de animal. No ha sido culpa mía. Darle alcohol a alguien en estado de shock no es una buena idea. Los dos chicos jóvenes de orejas puntiagudas me sujetaron para que no me cayese. Tranquilo, tranquilo, amigo. Soy Lord Gluracan, del Reino de las Hadas, y me temo que todos vamos en el mismo barco, o casi todos. Estamos aquí atrapados por la tormenta. ¿Te refieres a la tormenta de nieve? Sí, pero... No es una tormenta de nieve, amigo. Es una tormenta de realidad. Así es, Menton. ¿Una qué? Vale, Quirón se llevará a tu amiga ahí atrás y hará todo lo que pueda por ella. Pero yo debería... ¿Qué deberías? ¿Acaso eres médico? No. Pues él sí. El mejor de una docena de reinos. Entonces, ¿todo va a salir bien? Por supuesto que sí. Bueno. No debería haberme levantado tan rápido. Y después, todo se volvió oscuro y cálido y acogedor. Señor Tucker, le he traído un poco de estofado. Un rostro redondo y pecoso se cernió sobre mí. Era el de un mozo pelirrojo de la posada llamado Deacon, que tendría unos 25 años. Llevaba en las manos un cuenco humeante de estofado. ¡Vamos, despierte! ¿Estofado? ¿Dónde estoy? Está en la posada, señor. Habrá dormido unas 15 horas, más o menos. Los demás están igual que usted, esperando a que pase la tormenta para poder continuar su camino. Me habían dejado en un rincón tranquilo para que pudiese descansar. Está bueno. ¿Charlene? ¿Se refiere a la señora que vino con usted? No tiene mal aspecto para lo que ha pasado. El hombre caballo la ha curado. Se encuentra en ese rincón de ahí. ¿La ve? ¿Qué es lo que hacen? Matar el tiempo. ¿Charlene? Brand, ¿estás despierto? Vale, cómete el estofado. Charlene estaba sentada en una mesa en una especie de rincón apartado, donde también se habían reunido todos los demás. Ven, siéntate. Claro. Me acerqué con el cuenco de estofado y me hice un hueco junto a ella. Charlene tenía una jarra de cerveza en la mano y su aspecto era bueno, incluso a pesar de la venda que llevaba en la frente. ¿Qué es lo que ocurre? Estamos contando historias. Que acabas de perder una muy buena sobre un tipo que ganó el mes de noviembre de 1937 en una partida de póker. Mira, lo de tu coche, todo lo que ha ocurrido... Shh. Puede esperar, Brandt. No vamos a ir a ninguna parte, al menos de momento. Venga, el señor Gaeris estaba a punto de empezar. Gaeris estaba sentado a una mesa. Un tipo de aspecto albino vestido con ropa de la época eduardiana. Tenía el pelo corto y rubio, con patillas, los ojos rosas y el rostro delgado. Juntó la punta de los dedos, arqueó las manos como si se dispusiese a rezar y comenzó su relato. Amigos, en deferencia a otra más larga, he titulado a esta historia Historia de dos ciudades. Aunque debo reconocer que no sé el número de ciudades que contiene en realidad. Había una vez un hombre que vivía en una ciudad. Había vivido en ella toda la vida. No es que no hubiese salido nunca de ella, porque sí que había estado de vacaciones en la playa, y cuando fallecieron sus padres se había gastado la pequeña herencia que le habían dejado en un viaje de 2 semanas a una isla tropical, en la que sufrió una gravísima insolación. Iba todas las mañanas a trabajar al centro de la ciudad, desde las afueras, y regresaba a casa por la noche. Por la mañana, en el metro, leía el periódico y se preguntaba qué ocurriría si de repente el vagón del metro fuera transportado a un planeta lejano. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que los pasajeros se pusieran a hablar entre ellos? ¿Quién haría el amor con quién? ¿A quién se comerían si se quedaban sin comida? Se avergonzaba un poco de esas fantasías.
Se pasaba todo el día trabajando en su escritorio, en una sala con docenas de hombres y mujeres que se sentaban en escritorios iguales que el suyo y que hacían trabajos muy parecidos al suyo. Su trabajo no le gustaba, pero tampoco le disgustaba. Lo había aceptado porque era un trabajo para toda la vida y porque le proporcionaba estabilidad y seguridad. Pero durante la hora de la comida, mientras sus compañeros iban a una cafetería que había en otra planta, donde comían la comida pagada por la empresa e intercambiaban cotilleos, el hombre que se llamaba Robert sacaba un sándwich de su maletín y durante una hora exploraba todos los recovecos de la ciudad. Paseaba o cogía un autobús y contemplaba su ciudad. Eso le hacía feliz. Una talla en la pared encima de una puerta en una casa en ruinas. Un luminoso destello de la luz del sol que se reflejaba en las rejas de un parque y que las convertía en apretadas lanzas que protegían la hierba verde y a los niños que corrían. Una lápida en un cementerio, erosionada por el viento, la lluvia y el paso del tiempo, hasta que las palabras de la piedra se habían borrado, pero en la que el musgo y los líquenes seguían dando forma a letras de alfabetos olvidados. Coleccionaba y atesoraba todos estos lugares y muchos más. Robert consideraba la ciudad como una enorme joya, y los escasos momentos de realidad que encontraba durante la hora de la comida eran facetas pulidas y brillantes de un todo. ¿Existe acaso alguna persona que no sueñe? ¿Quién no guarda en su interior mundos que jamás se han imaginado? A Robert no le parecía que cada uno de sus compañeros de trabajo tuviese algo que le hiciese único, ni que su pasión por la ciudad fuese algo fuera de lo normal. A veces, cuando no podía dormir, Robert paseaba de noche solo por la ciudad para ver el rostro que ésta le ofrecía tras el anochecer, que no se parecía en nada al que tenía durante el día. Una vez le recorrió un escalofrío al oír gritar a alguien a través de la ventana. Puede que estuviese perdido en una pesadilla o despertando de horrores a los que no era capaz de enfrentarse. Durante sus paseos nocturnos, Robert contemplaba el río que atravesaba la ciudad y se fijaba en las luces que se reflejaban en el agua. Al día siguiente en el trabajo se encontraba cansado. Una mañana cogió el metro para ir a trabajar, igual que siempre, y se pasó todo el día trabajando en la sala llena de escritorios. Durante la hora de comer dio un paseo por la zona comercial. Pasó por las mismas calles, callejuelas y callejones por los que ya había pasado cientos de veces, y entonces vio la calle de Plata. Brillaba y refulgía a lo lejos, al otro lado del mercadillo. Robert atravesó corriendo el mercado, pero al llegar al final de la calle solo encontró un callejón, y ya no se podía ver la calle de Plata por ninguna parte. Volvió al trabajo, pero le resultó imposible concentrarse. 2 horas se alargaron hasta convertirse primero en 3 y luego en 4, y cuando terminó, se encontraba solo en una oficina vacía. El sol se había puesto y había perdido el tren que siempre cogía para volver a casa. Robert esperaba en un andén vacío mientras fantaseaba con la calle de Plata que atravesaba la ciudad. Tal vez se durmió, tal vez no. En cualquier caso, la llegada del tren le sacó de su ensimismamiento. No se parecía a ningún otro metro que hubiese visto antes. Tenía un diseño aerodinámico y extraño. Llegó en silencio. Y Robert se subió. Solo había otro pasajero en el tren. Estaba de pie, solo, en el vagón en el que Robert había entrado. Un hombre pálido, con el pelo moreno y despeinado y un largo abrigo negro. Robert tardó tan solo unos pocos minutos en darse cuenta de que algo no iba bien. El tren no se detenía en ninguna estación. Seguía su camino a gran velocidad y en silencio por debajo de la ciudad. Disculpe, pero... ¿este tren no hace ninguna parada? ¿No es esta la línea que recorre la ciudad? A lo mejor me he confundido de tren. Me temo que... El desconocido se limitó a mirarle con sus ojos oscuros como pozos de noche. Detrás de uno de esos ojos brilló una estrella. Robert dio un paso hacia atrás, nervioso.
Y en cuanto lo hizo, se dio cuenta de que el tren empezó a ir más despacio. Las luces de una estación brillaron a través de las ventanillas del tren. Las puertas hicieron un ruido siseante al abrirse y Robert salió del vagón a trompicones. No reconoció la estación. No había ningún cartel que indicase dónde estaba y apenas estaba iluminada. Subió las escaleras a toda prisa. Robert estaba tan seguro de conocer tan bien la ciudad que creía que en cuanto saliese a la calle no tendría ningún problema en orientarse. Cogería un taxi para ir a casa. Seguro que era caro, pero lo pagaría a gusto. Pasó por debajo de un arco y salió a la calle. ¡Taxi! Había algo que le resultaba tremendamente familiar de la calle en la que se encontraba, aunque era incapaz de ubicarla o de recordar su nombre. Se dio la vuelta, pero el arco había desaparecido. Los edificios se cernían imponentes sobre él, altos y oscuros. Robert corrió por toda la ciudad, si es que todavía seguía en la ciudad, porque ya comenzaba a tener serias dudas. Un viento helado soplaba por vías y avenidas y le traía olores familiares. El mercado de la carne al amanecer, el calor de los aparatos de televisión del distrito eléctrico, el olor de la tierra recién cavada, el del alquitrán ardiente y el de las alcantarillas y los metros. Robert echó a correr, convencido de que en algún momento vería una calle o un edificio que reconocería, pero no fue así. Al final se derrumbó, sin aliento, contra una pared de hormigón. De vez en cuando Robert podía sentir como si alguien le observase desde las ventanas y los portales, pero los rostros que veía cuando los veía estaban perdidos, asustados y distantes, y ninguno se acercó lo bastante para hablar con él. También había otras personas en la ciudad. ¿Qué? ¿Hola? ¿Hay alguien? Pero eran personas fugaces y efímeras que brillaban y se desvanecían. A veces el cielo se iluminaba, otras se oscurecía, pero durante los momentos de oscuridad no había estrellas ni luna en el cielo ni sol durante el día. Los caminos le confundían y le hacían andar en círculos. Aquí pasaba al lado de una catedral o un museo, allí junto a un rascacielos o una fuente, siempre aterradoramente familiares, pero nunca pasaba por el mismo punto de referencia 2 veces, nunca encontraba el camino de vuelta. También era incapaz de encontrar la estación de metro por donde había entrado en ese eco distorsionado de su ciudad. Llevaba días allí, o semanas, o tal vez meses. No había forma de saberlo. Amanecía, aunque no salía el sol cuando Robert encontró el río. Brillaba y temblaba como un lazo plateado. Lo cruzaba un puente, un elegante arco de piedra y metal. Subió a lo más alto del puente y contempló la ciudad. Lo que le había parecido que no era más que un montón de trapos sucios, se agitó y se movió para ponerse de pie. El anciano se acercó a Robert. Es preciosa, ¿a que sí? Sí, dijo Robert. Ya lo creo que lo es. Estaban allí los dos juntos, sobre el puente, atentos a las vistas que ofrecía la ciudad. ¿Dónde estamos? Preguntó Robert. En la ciudad, respondió el anciano. Robert negó con la cabeza. He recorrido toda la ciudad desde que era pequeño. Esta no es la ciudad. Aunque en algunos momentos sí que me parece reconocer fragmentos de ella. Del mismo modo que alguien reconoce un verso de un poema que le resulta familiar en un libro desconocido. El anciano puso una mano sobre el hombro de Robert. Pues es la ciudad. Entonces, ¿en qué parte de la ciudad estamos? Creo que... El anciano hizo una pausa. Allí arriba soplaba un viento helado. Llevo aquí muchos años. No sé cuántos. Y he tenido mucho tiempo para pensar. Tal vez una ciudad sea un ser vivo. Al fin y al cabo, cada ciudad tiene su propia personalidad. Los Ángeles no es Viena. Londres no es Moscú. Chicago no es París. Cada ciudad es un conjunto de vidas y edificios y tiene su propia personalidad. ¿Y? Pues que si una ciudad tiene personalidad,
A lo mejor también tiene alma. Puede que también sueñe. Ahí es donde creo que estamos. Estamos en los sueños de la ciudad. Por eso a veces nos parece que estamos a punto de reconocer ciertos lugares. Por eso casi sabemos dónde estamos. ¿Quieres decir que estamos dormidos? No, nosotros estamos despiertos. O eso me parece. Lo que quiero decir es que es la ciudad la que está dormida. Y que todos deambulamos por el sueño de la ciudad. Los dos hombres cruzaron el puente juntos y volvieron a entrar en la ciudad. Vieron más figuras humanas que aparecieron y después desaparecieron. ¿Y las personas que aparecen y desaparecen, quiénes son? Nadie lo sabe. A lo mejor son personas despiertas que pasan así por nuestro mundo. Durante una fracción de segundo entran en el sueño de la ciudad y la ven tal y como nosotros la vemos. O tal vez sean personas con las que la ciudad sueña. Por encima de ellos se elevaban hacia el cielo enormes paredes ciclópeas. Las luces se encendían y se apagaban en edificios distantes como si estuviesen emitiendo mensajes en algún código desconocido para un observador lejano. ¿Qué me va a ocurrir? El anciano se encogió de hombros. Durante el tiempo que he pasado en la ciudad he conocido a mucha gente, pero es una gran ciudad y nosotros somos pocos. No sé lo que te ocurrirá. A mí me basta con poder seguir recorriendo las calles. Tal vez algún día regrese al mundo de la vigilia. Sigo buscando una calle que conocí en la ciudad de verdad. Y cuando la encuentre, caminaré por ella y volveré a estar en el mundo real otra vez. Eso es lo que espero y por lo que rezo. Al fin y al cabo, es preferible a la alternativa. ¿Y cuál es? Que la ciudad despierte. Que la ciudad despierte y... Dejó de hablar y se puso a señalar como un loco. ¡Mira! ¡Es que no la ves! ¡En esa esquina! ¡Ahí! ¡Entre la pared y la casa vieja! ¿No la reconoces? ¿El qué? Robert miró desconcertado. ¿Ah? Pero el anciano ya había echado a correr hacia el otro lado de la calle. ¡Espera! ¡Espérame! ¡No te vayas! El anciano cruzó la calle como una exhalación, se adentró en un callejón y desapareció. Cuando Robert llegó a la entrada del callejón, descubrió que era un callejón sin salida y que estaba vacío. Nunca más volvió a ver al anciano. Pero ahora Robert tenía un propósito. Buscaba algo conocido, un camino, una calle, un callejón. Recorría la ciudad onírica buscando algo que pudiese reconocer, buscando la realidad. Subía las escaleras de los rascacielos a la búsqueda de una puerta que hubiese visto antes. Descendía hasta las profundidades de la ciudad, siguiendo senderos imaginarios que no le conducían a ninguna parte. Su ropa estaba cada vez más desgastada. Su cabello y su barba habían crecido largos y descuidados. Robert caminaba por diminutos callejones, pasaba al lado de restaurantes que estaban siempre cerrados o tiendecitas que, por lo que podía verse a través de sus escaparates, vendían maravillas, pero que nunca estaban abiertas al público. Puede que caminase durante meses sin hablar con nadie. Hasta el día que se encontró con una mujer en un jardín que había en el tejado de un edificio que sobresalía de la ciudad como un diente negro. Estaba sentada junto a una fuentecilla y le miró mientras Robert se acercaba. Señor, si es usted real y no un producto de mi imaginación o de mi fantasía, ¿dónde estamos? Yo ya soy incapaz de decir si soy real o no. Pero estamos en la ciudad. O al menos eso me han asegurado. Esa mujer tenía algo especial. Tal vez el modo en que ladeaba la cabeza, o el color de sus ojos, o la forma que adoptaba el rizo que le caía por la frente hasta la mejilla. Robert se acercó a ella un poco más. Fue entonces cuando detrás de las flores y las macetas, algunas normales y otras dotadas de una extraña y exótica cualidad casi extraterrestre, se percató de que había una puerta. Era una puerta de una familiaridad casi insoportable. Había pasado por delante de ella todos los días de camino al trabajo, en una vida que ahora parecía tan lejana e imaginaria como la luna. ¿Cómo te llamas? La mujer extendió la mano. Robert pensó que iba a tocarle, y de haber sido así, se habría perdido para siempre.
no. Echó a correr por el jardín del tejado tirando las plantas a su paso. Se puso a correr como un loco de manera caótica sin mirar atrás. ¡No me dejes aquí! Entonces pasó a través de la puerta y se quedó ciego. Colega, ¿estás bien? Robert miró a su alrededor cegado por la luz del sol. Gracias, dijo. Estoy bien. Conocí a Robert en un pueblecito cerca de la costa escocesa, algunos años después de los acontecimientos que acabo de narrar. Vivía en ese pueblecito, compuesto por unas cuantas casas y granjas desperdigadas, y una tienda que servía de oficina postal, ultramarinos y posada. Aparte de eso no había más que ovejas raquíticas y árboles arrasados y el grave y constante susurro del mar. Fue en esa posada donde me relató la historia que yo os acabo de contar. Era un hombre aterrorizado. ¿Te da miedo volver algún día a los sueños de la ciudad?, le pregunté. ¿Por eso vives aquí? Negó con la cabeza y salimos fuera. La niebla era baja, blanca y espesa. Bien podríamos haber estado en ninguna parte. Y entonces me preguntó: si la ciudad estaba soñando, entonces la ciudad estaba dormida. Y a mí no me dan miedo las ciudades dormidas, que se extienden inconscientes alrededor de sus ríos y estuarios, como gatos a la luz de la luna. Las ciudades dormidas son dóciles e inofensivas. Lo que temo es que algún día las ciudades despierten. Que algún día se levanten. Prefiero pensar que solo fue el frío lo que me hizo temblar. Que no fue más que un trozo de niebla en mi garganta lo que me dejó sin aliento. Desde entonces, paseo por las ciudades un poco más incómodo. Robert se alejó caminando por el páramo y nunca más volví a verle. Y eso es todo. Muy bien, ya he contado mi historia. ¿A quién le toca ahora?